Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast católico en español, Salve María con los Heraldos del Evangelio. Para nosotros es una alegría siempre poder compartir con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es que todos nosotros tenemos luchas en esta vida. No hay nadie en esta vida que no tenga una lucha. Nuestras luchas pueden ser individuales, pueden ser como familia, pueden ser como instituciones o pueden ser también en cuanto iglesia. Pero todas esas luchas se ganan de una manera, y es que se ganan junto a la Virgen María. El día de hoy les traemos a las 3 mayores batallas de la cristiandad, en las que la Santísima Virgen tuvo un papel muy importante. Quédense hasta el final porque también tenemos que aplicar todo esto que pasa en la historia en la Santa Iglesia, cada uno a su vida en el día a día. Por eso hemos invitado aquí al hermano Roberto, que ustedes ya bien lo conocen, ha salido muchas veces en nuestro canal y esperamos que salga más seguido todavía. Salve María, hermano Roberto. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos los que nos acompañan. Para mí es una alegría acompañarlos siempre, ¿verdad? En estos podcasts donde no solo ustedes aprenden, sino también nosotros nos beneficiamos. Y qué bonito pues hablar ahora sobre ese papel tan importante de Nuestra Señora en estas batallas. Porque como bien dice el hermano Juan Andrés, pues todos tenemos batallas, pero sobre todo batallas espirituales, en las cuales es muy importante la devoción a Nuestra Señora, pero la devoción sobre todo como ella quiere que le recen, y es el rezo del Santo Rosario. Y si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver esas 3 batallas donde el Rosario fue la clave principal para dar victoria a los cristianos. Exactamente, hermano Roberto. Vamos a comenzar con una que quizás es la menos conocida, que es justamente la batalla de Belgrado. Pero para conocer bien esta batalla tenemos que remontarnos a un gran santo, ¿no? Que es San Juan de Capistrano. Este gran santo, solo para que tengan una idea, era devotísimo de la Santísima Virgen. Él cierta vez estaba predicando, hablando sobre ese pasaje del Apocalipsis que dice: surgió en el cielo una gran señal, que se refiere a la Santísima Virgen. Y en ese momento todos los fieles vieron milagrosamente salía como una estrella que iluminaba el rostro del santo, como que Dios subrayando y diciendo: presten atención que va a hablar de mi madre. Interesante que San Juan de Capistrano, él fue casado, ¿no? Y él enviudó. En cierto momento, pues él decide hacerse sacerdote de la Orden de San Francisco y ya tenía 39 años, o sea, ya era una persona mayor. Y claro, los superiores pues lo veían como que un poco recelosos, ¿verdad? De no fuera una vocación tan temprana, sino más bien una vocación tardía, pero pues Dios, para la hora de llamar, no tiene edad, no tiene momento. Dios llama en el momento oportuno a cada uno de nosotros, y eso es interesante para también nosotros tener presente, de que Dios nos puede llamar para el servicio de Él a cualquier momento, en cualquier instante. Entonces, él fue ordenado sacerdote, pero antes era jurista, él era abogado. Entonces era una persona muy capaz y renunció a toda esa vida pasada porque sintió el llamado de Dios, vendió todos sus bienes, los entregó a los pobres y se dedicó al servicio de Dios. Y eso es importante porque Dios tenía una misión muy especial para él. Muchas veces nosotros podemos llegar a la mitad de nuestra vida y preguntarnos: no hice nada en mi vida, ¿qué fue de mi vida? O sea, ¿en qué gasté mis años? No hice nada productivo, llego a esta edad y vuelvo a ver para atrás y no hay nada. Al contrario, Dios constantemente nos está llamando y Dios tiene reservada una misión muy importante para cada uno de nosotros, como le sucedió a San Juan de Capistrano. Imagínense él en su vida de familia, pierde a su esposa, o sea, qué tragedias no ha de haber sufrido, pero Dios tenía preparado a él salvar a la cristiandad en la batalla de Belgrado. Imagínense, él, como menciona el hermano Roberto, era como medio puesto de lado, ¿no? Justamente por eso, incluso lo echaron 2 veces del monasterio y tal. Pero Dios también como junta a los santos. Él se hizo muy amigo de San Bernardino de Siena y estaban atacando ante el Papa San Bernardino de Siena. Entonces él se fue a defenderlo. Y cuando fue a defenderlo, lo conocieron en Roma. Dijeron: este hombre es muy especial.
tiene algo tiene diferente. algo diferente. Entonces le comenzaron a dar cargos, lo mandaron como legado pontificio a un montón de situaciones difíciles. Él llevaba la paz a donde iba, ¿no? Porque habían reyes o reinos que estaban peleados, él llegaba y los unía. A mí lo pusieron como inquisidor mayor contra una secta que estaba surgiendo en el momento, y fue teniendo cargos, hasta que llegó el momento culminante de su vida, que incluso es cuando él ya tiene 70 años, ¿no? Sí. Que es que viene la invasión. Y tal vez para ponerlos un poco en contexto, ¿verdad? Nosotros estamos en el siglo XV, justo en el año 1453, es la caída de Constantinopla. Y la Constantinopla pues era el imperio bizantino, que a lo largo de 1000 años, ¿verdad?, de cristianismo había sobrevivido luchando contra todos esos pueblos bárbaros de la región. Y en el año de 1453 cae el imperio bizantino en manos de los otomanos. De hecho es Mehmed II, ¿no?, quien conquista Constantinopla. Y solo un paréntesis, ¿verdad?, en medio de la historia también, para ver cómo muchas veces también esto nos puede dejar una enseñanza. ¿Por qué cayó Constantinopla, verdad? Que era una ciudad cristiana, si bien que ortodoxa, cayó en manos de los musulmanes. Porque era una ciudad completamente defendida, una ciudad, digamos, muy amurallada. Tenía 3 murallas, o sea, 3 perímetros de defensa. Si bien que la guarnición para defenderla era pequeña, pero cayó después de varios meses de asedio, de haber hecho un cerco, ¿no?, para conquistarla, cayó por una puerta que quedó mal cerrada. Cuando los cristianos salieron a hacer una incursión y volvieron, la puerta quedó mal cerrada. Y por medio de esa puerta se infiltraron, ¿verdad?, los guerreros musulmanes y conquistaron una torre. Y fue por esa puerta que cayó la ciudad, bajó la moral y conquistaron la ciudad. Entonces muchas veces también lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Puede que nosotros tomemos muchas medidas para librarnos del pecado, los sacramentos, la oración, la misa, y vamos cercando nuestra alma de muchos cuidados. Pero puede ser que haya alguna puerta que no esté bien cerrada y el demonio, como astuto que es, se infiltre por esa puerta para hacernos caer. Entonces, un hecho, digamos, de la historia que podemos aplicar en nuestra vida espiritual. Eso fue en el año 1453. Conquistaron Constantinopla, que era los herederos del Imperio Romano, imagínense, nada más. Era una ciudad riquísima y claro, ahí los otomanos empezaron a ganar poder, a ganar fuerza, a ganar prestigio, y como suele suceder, pues la ambición humana no se conforma, no para ahí. La avaricia pues siempre quiere más, y ellos no se iban a dar satisfechos hasta que no convirtieran la Plaza de San Pedro, la Basílica de Roma, en una mezquita. Entonces los musulmanes continuaron avanzando hasta que llegaron a Hungría en el año 1456. Y es donde se da la famosa batalla de Belgrado, que fue un freno a todo ese avance otomano que venía sobre Europa. Si no hubiera sido por esa batalla, que fue una batalla completamente desproporcionada, Europa no hubiera continuado siendo cristiana y la fe no hubiera llegado hasta nosotros en América también. Exactamente. No, y usted ve que hubo un apelo del Papa a toda la cristiandad, ¿no?, de unirse y proclamar una cruzada. Incluso fue el Papa Nicolás V, y le pidió nada más y nada menos a San Juan de Capistrano que fuera el predicador mayor. Imagínese el propio Papa viendo la preocupación, Sí. una dificultad real. O sea, son pueblos contrarios a la fe católica que están avanzando. La teología de ellos, por decirlo así, es que se conviertan a su religión bajo la fuerza, a la espada. No hay una evangelización propiamente. Entonces el Papa estaba muy preocupado por eso, porque eran pueblos que venían sin ley, venían destruyendo todo, quemando iglesias, esclavizando a los cristianos. Incluso había un cuerpo dentro de los otomanos, de los musulmanes, que se llamaban los genízaros. Los genízaros era un cuerpo élite, pero ¿quién constituía este cuerpo élite de los genízaros? Eran niños cristianos que habían sido secuestrados, ya sea de aldeas o después de una batalla. Secuestraban a todos los niños y los ponían a ser militares, pero militares profesionales, a adiestrarse en el uso de las armas al servicio de los otomanos, de los musulmanes.
Entonces también ellos les prohibían, les obligaban a mantener la pureza. Y eran sobre todo cristianos los que constituían. ¿Por qué? Porque decían que eran los más aguerridos, pero ponían a estos niños que se convertían a esta otra religión a luchar contra los cristianos. Entonces ese era el cuerpo élite. Pero para ver nosotros cómo era, imagínense ustedes en su país, donde ustedes están, que de repente vienen otros pueblos a invadirlos, entonces, y a quitarles sus tradiciones, su cultura, su fe. El Papa estaba muy preocupado con eso y convoca esa cruzada, convoca a los líderes cristianos a que junten fuerzas para poner un freno a todo esto que está sucediendo. Y que podríamos decir son los males de la época, porque la guerra es una respuesta de Dios al pecado también, es un castigo de Dios. Y justamente para variar, habían dificultades entre los reinos cristianos y no se ponían de acuerdo. Y San Juan de Capistrano le tocó, por así decir, organizar todo, ponerlos de acuerdo, y gracias a Dios él lo consiguió, ¿no? Con los húngaros, con los polacos, con los franceses, consiguió con los alemanes, los austriacos, ponerlos un poco en orden y, por así decir, llevarlos propiamente al combate. Hubo dificultades, porque incluso Nicolás V muere, y ahí tiene que esperar que suba un nuevo papa. Sube el nuevo papa, infelizmente no me acuerdo, él sube este nuevo papa, y este nuevo papa hace un voto y dice: mi prioridad ahorita va a ser esta cruzada, porque veía que era lo que más estaba destruyendo el cristianismo, la cristiandad en ese momento. Y este nuevo papa manda a que en toda la cristiandad al mediodía se toquen las campanas del Ángelus, para que se rezase justamente la salutación angélica, ¿no? Y pide que todo el mundo rece a Nuestra Señora, rece en el rosario para que la victoria sea de los cristianos. Y era una batalla completamente desproporcionada, ¿no? Si no me equivoco, eran 50.000 genízaros, o sea, el grueso del ejército, eran 50.000, habían otros más soldados, contra 10.000 o menos, creo que eran los cristianos. Pero impresionante, porque hubo un momento en la batalla, después de haber rezado el Ángelus, haber rezado el rosario, eso infundió mucha confianza también en los cristianos. Cuando iba a ser el enfrentamiento final, o sea, el embate final, ahí es que San Juan Capistrano se dio cuenta de que estaban, al ver la inmensidad y la grandeza del enemigo, los cristianos quedaron sorprendidos, nunca se imaginaron que fueran tantos, y en la batalla que iban a realizar, como que les entró cierto temor natural, o sea, la proporción era 1 contra 6, contra 7, ¿no? Entonces, era completamente desproporcionada. Y ahí es que él toma un crucifijo en la mano y va en su caballo dándole ánimo a todos los soldados por las filas. Imagínense qué bonito ese gesto de este santo, inspirando al combate. Recordemos pues que también el combate es permitido cuando es para defender principios superiores a nosotros, la fe, la patria. Entonces, él era muy consciente de eso, ¿no? Y sabía que esos que estaban luchando lo hacían por amor a Dios, por amor a su familia, por amor a su fe, a sus tradiciones. Entonces, él les mostró el crucifijo, y viendo a nuestro Señor en la cruz, todos los soldados recobraron el valor, y ahí es donde entraron en la batalla. Y la batalla pues se desarrolló, fueron varias horas de batalla, pero la balanza se dio a favor de los cristianos. Y los musulmanes tuvieron que retroceder, y fue el primer freno que se le puso a ese avance de conquista otomano. Exactamente. Al brado de Jesús, ¿no? Y él, con 70 años, en la parte más peligrosa del combate, y no sufrió un solo arañón, ¿no? Curioso, porque estuvo en la batalla, no tuvo nada le pasó en la batalla, pero un par de meses después murió de una enfermedad, ¿no? Claro, Dios lo tenía reservado para esa misión específica, ¿no? Para infundir ese valor y coaligar, ¿verdad?, a todas las naciones cristianas de la época. Era un símbolo de unión. Y el rosario, pues también lo podemos ver así, es un símbolo de unión para la familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la familia que reza unida permanece unida? O sea, es importantísimo rezar el rosario en familia, rezar el rosario en las instituciones, rezar el rosario en todo momento. Es un arma súper poderosa contra el demonio, pero también es una protección física que nosotros tenemos para todas las dificultades, para todos los problemas, ya sean materiales o espirituales. Entonces, esta batalla de Belgrado nos deja a nosotros
esa enseñanza, ¿no? De que la devoción a Nuestra Señora y el rosario es algo fundamental para nuestra vida, para las luchas que nosotros tenemos que tener. Exactamente. Hermano Roberto, si le parece, por causa del tiempo pasamos a la siguiente batalla, que es la batalla de Lepanto, por si vamos en cronología, Sí. ¿no? La única cuestión es de que esta batalla pues sí es mucho más documentada y bueno, también hay mucho más material, incluso hemos hablado de ella en otras ocasiones, así que hablaremos de ella un poco más extensamente. más rápidamente. Más rápido, bueno. Está bien. Más rápidamente por causa del tiempo, ¿no? Sí, Entonces, es muy importante que es nuevamente el Imperio Otomano, ¿no? sí. Que era el flagelo de Dios, ¿verdad? Para la cristiandad, o sea, también para mostrar, digamos, a los pueblos cristianos, apreciar esa fe. Muchas veces nosotros no apreciamos nuestra fe y no apreciamos todo lo que tenemos, el hecho de ser bautizados, de ser cristianos. Pero cuando nuestra fe es puesta en duda, cuando nuestra fe es perseguida, como hoy en día muchas veces se ve, sobre todo en África, la persecución que están teniendo los cristianos, ¿no? Ahí es donde uno realmente valora la fe y lo que tiene, ¿no? Y yo creo que todo esto Dios lo permitía precisamente por eso, ¿no? Porque estaba una época del renacimiento, del humanismo, ¿no? Que los hombres se estaban alejando de Dios, le estaban dando la espalda a Dios y estaban poniendo al hombre en el centro. Entonces, como que Dios permite estas guerras, estas persecuciones a los cristianos para mostrarnos que lo más importante es nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios. ¿Y cuántas veces nosotros, ahora en el siglo XXI, pues cambiamos nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios por cosas materiales, por comentarios que va a hacer un compañero, para que no se burlen de nosotros? Lamentablemente, los católicos de hoy en día no tenemos el valor de mostrar nuestra fe. Más bien nos escondemos para rezar, hacemos una señal de la cruz medio hecha, escondidas. No tenemos esa gallardía que tenían estos cristianos de defender su fe, incluso dando su vida. O como lo hacen también ahora tantos mártires en África, en Medio Oriente. O sea, como muchos cristianos y católicos son perseguidos y masacrados, y de eso no vemos nada en las noticias, ¿no? De eso no se habla, de eso no se dice. Entonces también que Nuestra Señora nos infunda ese valor para no avergonzarnos de la cruz de Cristo. De hecho, en el Evangelio dicen, o en una parte de las Escrituras, dice nuestro Señor: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces son palabras fuertes, duras, pero muy reales. Entonces la batalla de Lepanto, por eso es que es tan importante, porque también ya el Imperio Otomano había crecido, tenía una fuerza naval muy grande y estaban de hecho camino a Roma. O sea, ustedes ven cómo el objetivo de ellos es darle a la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Roma? Porque Roma es donde vive el Papa. Ellos querían llegar a Roma y conquistar Roma y matar al Papa para así eliminar el cristianismo de la faz de la tierra. Qué fuerte. Bueno, es una santa, católica, apostólica y romana nuestra iglesia, ¿no? Entonces, es eso que usted dice, herir al pastor para dispersar a las ovejas. ¿no? Y en esta batalla, bueno, también infelizmente la cristiandad dividida nuevamente. El Papa tiene que... Otro Papa Santo, ¿no? San Pío V. San Pío V, ¿no? Y el dominico, ¿no? Sí. El hijo de Santo Domingo de Guzmán, aquel a quien la Santísima Virgen le entregó el rosario, y él pidió que la cristiandad entera hiciese 2 cruzadas. Primero, la cruzada de ir a luchar, y segundo, una cruzada del Santo Rosario, ¿no? Claro, porque la cantidad de hombres que estaban en la batalla podríamos decir que era reducida, ¿no? Sí. Eran los que realmente, humanamente, estaban luchando, o sea, frente a frente con el enemigo. Pero sobre esa batalla humana, que podríamos decir así, hay una batalla espiritual, sobre todo, que es la batalla de todas las familias, de todas esas personas que estaban rezando el rosario para conquistar gracias y fuerzas para los guerreros. Exactamente. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso, cómo nuestra batalla sobre todo es una batalla espiritual y se gana con la fe, con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Claro que tenemos que poner de nuestra parte, como decía San Antonio María Claret, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Obviamente que tenemos que poner nuestra parte, poner nuestro esfuerzo, poner nuestro carácter y para conseguir lo que queremos, pero sabiendo que la verdadera conquista se consigue de rodillas, ya sea delante del Santísimo, rezando el rosario. Se consigue delante de Dios, ¿no? Luego esa victoria pues ya baja a la tierra. Y eso lo tenía muy presente San Pío V, por eso es que él manda a toda la flota que iba comandada por don Juan de Austria
a rezar el rosario y manda a toda la cristiandad a rezar el Santo Rosario. Imagínense. Bueno, el Imperio Otomano ataca en forma de media luna, ¿no? Eran muchísimo más y era justamente para luego envolverlos, ¿no? Y los cristianos atacan en forma de cruz, con la nao capitana adelante, con un Cristo enfrente, el Cristo de las batallas. Y bueno, el enfrentamiento se da justamente en el Golfo de Lepanto, por eso tiene ese nombre esta batalla. Y el viento estaba a favor de los otomanos al inicio de la batalla. Exactamente. Solo que de la nada, bueno, no de la nada, nosotros sabemos que pues fue un milagro, pero en el momento quizás ellos no entienden cómo de repente el viento cambia y se pone a favor de los cristianos, ¿no? Y los enemigos empiezan a huir. Los cristianos no vieron nada, pero luego por las crónicas musulmanas supimos qué fue lo que vieron, ¿no? Que vieron en el cielo a una señora de una majestad impresionante, vestida con armadura y con el niño en sus brazos, ¿no? Con una mirada terrible. Para los enemigos, ¿no? Para los hijos ella tiene otra mirada. Y que el niño, con las bolas del rosario, tiraba como cañonazos, ¿no? Impresionante. Que caían. Y eso lo cuentan las crónicas árabes, ¿no? Las crónicas musulmanas los cuentan eso. Entonces es impresionante porque ellos cuentan cómo la batalla estaba yendo a su favor, pero de repente el viento cambia y sucede esa como visión que los cristianos no vieron nada, ¿no? No vieron nada. Lo se supo después por las crónicas musulmanas. Pero es interesante entonces ver cómo Nuestra Señora, y eso fue un día 7 de octubre. 7 de octubre. 7 de octubre de 1571. Entonces fue la famosa batalla de Lepanto, y el Papa San Pío V, o sea, imagínense en la época los medios de comunicación, ¿verdad? No habían redes sociales, no había email, no había nada, era todo por mensajero. El mismo día de la batalla estaba el Papa rezando en su capilla privada, cuando de repente tiene una visión de toda la batalla. Él vio la batalla cómo se estaba desarrollando y mandó tocar todas las campanas de Roma anunciando la victoria de la flota cristiana, de la Santa Liga. Entonces, el mismo día que estaba sucediendo la batalla en Roma ya estaban tocando las campanas de victoria, y por eso él instituyó la fiesta Nuestra Señora del Rosario el día 7 de octubre. Entonces muy bonito porque esa visión de ese Santo Padre mostrando la victoria el día 7 de octubre, y él hizo la promesa, ¿no?, de instituir la fiesta del Rosario, y si no me equivoco también de María Auxiliadora. Exactamente. Que era el 24 de mayo. O sea, esa fiesta se efectuó propiamente, María Auxiliadora un poco después, pero tiene su origen también ahí. En Lepanto. En Lepanto. Era invocada como auxilio de los cristiano. cristianos. Creo que incluso él la pone en las letanías lauretanas, si no estoy mal en ese momento. Y es el origen de la fiesta del Rosario, o sea, ya como una fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que también era conocida como Nuestra Señora de las Victorias. Porque justamente aquellos que rezan el rosario obtienen la victoria. Obtienen la victoria y son los fuertes. No porque ellos sean fuertes, sino porque el rosario nos es el da que esa fuerza, ¿no? Exactamente. Así que bueno, hermano Roberto, no sé si quiere que pasemos ya para la tercera batalla que vamos a contemplar en el día de hoy, que es justamente el famoso cerco de Viena. Y bueno, esta batalla también, para variar, los reinos cristianos estaban divididos entre sí. El Papa manda también a un mensajero, el beato Marco, ¿no? Y también él tiene que verse en la disyuntiva de poner en orden y poner de acuerdo a los reyes cristianos. Muchos de ellos querían ser ellos los comandantes, y por eso no se ponían de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, y verdad, y al final nadie llegó a defender la ciudad, ¿no? Incluso el propio emperador huyó de Viena y quedó el comando de la ciudad su hermana. Entonces era una situación súper difícil, porque el Imperio Otomano había crecido, había ganado fuerzas y estaba a las puertas de Viena. O sea, llegó nada más y nada menos que con 120,000 soldados. Y eso está súper y arquidocumentado, y es impresionante porque en la ciudad habían 10,000 guerreros defendiendo la ciudad contra 120,000 musulmanes. Entonces era una desproporción enorme, y la batalla se da un 12 de septiembre
que es el dulce nombre de María. Entonces, otro día también con la fiesta de Nuestra Señora. Incluso se instituye esa fiesta por causa de esa batalla, ¿no? Sí. O sea, en la Iglesia Universal, ¿no? Es algo muy bonito. Es interesante esta batalla porque, claro, ya es en el centro de Europa, podríamos decirlo. O sea, Viena era considerado, digamos... Era las llaves, la las puerta. llaves, las puertas para entrar ya a toda Europa. O sea, ya conquistar Viena era establecerse, era el imperio, digamos, el mayor imperio que había en la época también. El imperio... El Sacro El Sacro Imperio, ¿no? Entonces... Imperio austrohúngaro. mandaron cartas a muchos pueblos, a muchos reinos cristianos, y pocos fueron los que llegaron a ayudar. Incluso es triste porque en la época reinaba en Francia Luis XIV. Y Luis XIV, como estaba en guerra o estaba en enemistades con el imperio austríaco, no mandaba tropas. Más bien, por otro lado, le fornecía armas a los musulmanes. Qué triste, imagínense, el rey cristianísimo, que era el título que tenían los reyes de Francia, ayudando al enemigo. Ayudando al enemigo para que destruyeran Austria. O sea, como que si destruyendo Austria, después ellos no vendrían para Francia. Entonces, son esas cosas, ¿verdad?, que de los misterios de la iniquidad, ¿no?, de la maldad humana. O sea, cómo ciertas maldades pueden haber en el corazón del hombre y nos cierran muchas veces nos cierran en el mal y no nos dejan ver que afectando a otra persona también nos afectamos a nosotros mismos. Es probablemente el egoísmo, literalmente. El egoísmo, sí. Bueno, entonces esta batalla estaba Kara Mustafa, que era el líder de las tropas musulmanas, y él tenía ya por hecho de que iba a conquistar Viena, o sea, ya la tenía cercada, 120.000 hombres, tenía suministros, tenía todo, habían cortado todos los suministros de la ciudad y empezaron a bombardear la ciudad, abrieron una brecha en la ciudad y estaban por conquistar la ciudad, cuando de repente, sin ellos haber previsto eso, aparece por el flanco norte de la ciudad, desde un monte, empiezan a bombardearlos a cañonazos, todo el campamento musulmán. Y mientras estaban cayendo los cañonazos desde arriba, desde ese monte, vino una carga de caballería, que era la mayor carga de caballería que ya ha habido a lo largo de la historia, porque ¿qué pasó? Venía el rey de Polonia, que también era muy devoto del rosario de Nuestra Señora, y... Bueno, en su estandarte tenía a la Virgen. Tenía a la Virgen en su estandarte real, imagínense. Entonces, él escuchó el apelo y él era muy consciente de que si Viena caía, no iba a ser solo Viena, iba a ser Francia, iba a ser Polonia, iba a ser todos los países. Entonces él vino con 40.000 soldados a caballo, que eran los húsares, ¿no? Los húsares polacos, la famosa caballería polaca, que incluso le llamaban la caballería alada, ¿no? Su uniforme tenía alas, como de águila, y cuando se dejaban ir en carga de caballería, esas alas se movían por el viento y hacían un ruido que... Se juntaban las alas y iban... Bajaban sus lanzas, que creo que tenían 6 metros de largo, y con su bandera blanca y roja, y embestían al enemigo, ¿no? Debe haber sido algo también... Algo impresionante de ver 40.000 soldados a caballo, ¿no?, viniendo encima de uno. Pero, sobre todo, ¿por qué? Porque ellos confiaban en Nuestra Señora. El nombre del rey era John Sobieski. Y es interesante ver cómo en las 3 batallas que hemos narrado, siempre había un Juan que estaba comandando esa batalla. Solo para terminar, digamos, antes de entrar en esta coincidencia, ¿verdad? Diosidencia, como se dice. Solo terminar un poco de narrar la batalla de Viena. De hecho, ellos no contaban con esta carga de caballería, con la ayuda del rey de Polonia, y obviamente eso le dio un giro a la batalla, hizo que Kara Mustafa perdiera el ánimo, perdiera la batalla y se tuviera que retirar. Incluso se dividen los otomanos, ¿no? Porque él se había aliado con los tártaros deciden irse a partir de ese momento. Y ahí todo les empieza a salir mal y consiguen restaurar al emperador en Viena. Y al final, un hecho pintoresco que se da, ¿no? Los panaderos de Viena, después de la batalla, deciden hacer un pan. Conmemorativo. Sí, un pan conmemorativo por la victoria que tuvieron, por la protección de Dios. Y tienen la bonita idea de hacer un croissant. El croissant, como todos ustedes saben, es en forma de media luna. Y la media luna pues representa el ejército que los estaba atacando. Entonces ellos hacen como que se comían ese pan en forma
del emblema del enemigo. Entonces es bonito, nace el croissant y nace el capuchino. También el café capuchino, como se conoce hoy en día, no sé si todos ya han tenido la oportunidad de probarlo, pero si no lo han hecho, pues es muy recomendable comer un croissant con un capuchino. ¿Por qué? Porque el beato Marco era capuchino, era de la orden de los capuchinos, y el hábito de él era marrón, y él era blanco, ¿no? Blanco, así, canoso y todo, entonces representaba el café capuchino, ¿no? Y ahí es donde nace esa tradición de incluso alimenticia después de la batalla de Viena. Pero eso que hablábamos de esa coincidencia de que quien salvó en la batalla de Belgrado era San Juan Capistrano. Quien salvó en la batalla de Lepanto, quien dirigía las tropas cristianas, el generalísimo, era don Juan de Austria. Y quien comandaba las tropas también en Viena era el rey Juan Sobieski. Entonces es interesante, ¿por qué Juan? ¿Verdad? ¿Será que es una mera coincidencia? ¿Qué será? Bueno, justo en la batalla de Lepanto, para escoger al comandante, el Papa abrió los santos evangelios a ver si encontraba alguna señal de quién comandase la batalla. Y justo cayó en un pasaje que es «Fuit homo missus adeo, cui nomen erat Ioannem». Surgió un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Se refiere a San Juan Bautista, que vino como precursor a anunciar a nuestro Señor Jesucristo, la luz que vino para iluminar las tinieblas. Es muy bonito eso, porque ¿qué representa el nombre Juan? O sea, no es un nombre, digamos, apenas lindo, tal, que, ¡ay, qué bonito! No. Tiene un significado muy profundo. Exactamente. ¿A quién nuestro Señor Jesucristo le entregó a Nuestra Señora como madre? A San Juan. Al pie de la cruz, ¿no? Al pie de la cruz. O sea, lo que nuestro Señor tenía más precioso, su herencia, ¿no? Cuando uno muere, le deja su herencia a las personas que ama. Y nuestro Señor lo único que tenía propio, ni siquiera su túnica que se la repartieron. O sea, lo único que él tenía, su herencia, se la dejó ¿a quién? A San Juan en el pie de la cruz. Él obviamente representándonos a todos nosotros, pero él representa, por así decir, la devoción a Nuestra Señora. Era el discípulo que amaba a Nuestra Señora. No es que los demás no, pero podemos decir Nuestra Señora vivía en su casa, vivía con San Juan los últimos años de su vida, o sea, entregada enteramente a él. Y él desde pequeño, porque era pariente, segurísimo que él tenía una devoción, una admiración. Incluso es el apóstol virgen, se cuenta que él se inspiró en Nuestra Señora para mantenerse virgen. Exactamente. Impresionante. Entonces, nosotros vemos, nuestro fundador, Monseñor Juan, él decía que cierta vez comentando con unas personas cercanas a él, algunos heraldos cercanos a él estaban, y le pidieron si él pudiese comentar un poco a los apóstoles. Y él tuvo un comentario muy lindo, que él decía que en las épocas históricas, podríamos decir que en cada época histórica un apóstol iba a guiar la historia. A guiar esa historia. Entonces, por ejemplo, Santiago. Podemos decir que las cruzadas fueron comandadas, esa época de las cruzadas, por que Santiago. Muchas veces lo veían a Santiago, ¿no? Combatiendo con ellos. Exactamente, y era el brado de guerra de toda la cristiandad. Santiago, sí. Los franceses, los españoles, en todos los lugares, en los momentos de peligro, gritaban Santiago. Podríamos decir que él también es en la época histórica en que se conoce milagrosamente su tumba, se descubre, y habían peregrinaciones a Santiago. El camino de Santiago. Exactamente, de todas las partes de Europa, ¿no? Podemos decir que también hubo la época de San Pedro, la época así, pero la época de San Juan es la época que está reservada para los últimos tiempos, podríamos decir. El reino de María, ¿no? El reino de María, exactamente, que es la devoción a Nuestra Señora. Es el reinado de Nuestra Señora en esta tierra. Y su Inmaculado Corazón también, o sea, esa devoción a su Inmaculado Corazón que es lo que va a ser propiamente el reino de María, ¿no? Cuando Nuestra Señora, su corazón reine en los corazones. Entonces, es algo que todavía está por venir, pero que está muy cerca. Ya fue anunciado por muchas profecías, por muchos santos. Y bueno, es esa época que de repente está reservada al apóstol San Juan, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque él es el que nos tiene que enseñar esa devoción a Nuestra Señora. O sea, él fue quien recibió a Nuestra Señora al pie de la cruz y él como que se va a encargar de ponerla en la humanidad, ¿no? Como centro de la humanidad,
Pero muchos no podemos pensar, ¿verdad? Eso que nos dicen de las falsas devociones. Si yo pongo a María en el centro, estoy quitando a Jesús. Eso tengamos cuidado, que es una artimaña del demonio para que no tengamos devoción a Nuestra Señora. Si yo pongo a Nuestra Señora en el centro, Jesucristo, nuestro Señor, va a estar más en el centro aún. Porque todo lo que Nuestra Señora recibe para ella lo transmite para nuestro Señor. Exactamente. Entonces tenemos que tener cuidado muchas veces los cristianos, los católicos, de caer en esas trampas del demonio. Entre más devoción tengamos a Nuestra Señora, más devoción vamos a tener a Jesús. La mayor devoción y la más perfecta devoción a Jesús es por medio de Nuestra Señora. Tengamos más devoción a Nuestra Señora y vamos a crecer más en devoción a Jesús. Entonces, San Juan nos presenta a Nuestra Señora y vemos como que Dios a lo largo de la historia ha escogido personas, Juanes, ¿verdad?, para ir mostrando el camino de la victoria, porque Nuestra Señora no va a perder ninguna batalla. Nuestra Señora es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Nuestra Señora es la que desarticula todas las trampas y marañas del demonio, ¿no?, para que sus hijos no caigan en las redes del demonio. Entonces, la criatura más temida del demonio es Nuestra Señora. Entonces, San Juan como que ha ido inspirando a otros Juanes a lo largo de la historia para mostrar que es por medio de él que se va dando la devoción y la victoria a Nuestra Señora. San Juan de Capistrano, Don Juan de Austria, John Sobieski. Entonces, bueno, vamos viendo cómo a lo largo de la historia, ¿verdad?, van apareciendo estos hombres providenciales, estos Juanes providenciales, que nos van mostrando el camino y llevándonos hacia Nuestra Señora. Exactamente, y vemos que si nosotros también queremos ser victoriosos, como la cristiandad, nosotros también tenemos que hacer como San Juan, llevar a María a nuestra casa, ¿no? Entonces, vivamos esa devoción a Nuestra Señora, llevémosla a nuestra casa interior, a nuestro corazón, pero también a nuestra casa física, recemos en familia, que seguramente vamos a ser victoriosos. Hermano Roberto, yo quería agradecerle aquí de parte de todos por habernos acompañado en este episodio y bueno, también a pedirles a todos ustedes que todavía no se han suscrito a nuestro canal, que hagan parte de esta gran familia y se suscriban, compartan, dejen su like, escríbanos en los comentarios y si Dios quiere, pues nos vemos en otro episodio. Claro que sí, continúen siguiéndonos y una alegría estar siempre con ustedes compartiendo, y si tienen algún tema que quieren que tratemos, pues también pónganlo en los comentarios. ¿Le parece, hermano, si terminamos con un Ave María? Claro Entonces, que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a Nuestra Señora del Santísimo Rosario por todos los que nos acompañan, por todos los que están suscritos a este canal o los que han visto este programa, para que Nuestra Señora aumente en ellos la devoción al Santo Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Salve María.